Seguimos conociendo fiestas tradicionales de Guadalajara de la mano de José Ramón López de los Mozos, a quien como siempre agradecemos su disponibilidad. José Ramón, muchas gracias por acercarte por aquí, muy bienvenido. Hola, buenas tardes. Es siempre un placer, bueno, para conocer de mano de alguien que sabe y las ha visto, las celebraciones que tenemos en la provincia de Guadalajara, celebraciones principales que estamos recorriendo. Ya nos hablaste en su día de las botargas con las que comenzábamos el año, pero enero es muy pródigo en fiestas, ¿no? Mucho festejo tenemos. Bueno, sigue habiendo muchas botargas todavía. En el horizonte, ¿no? Pero vamos, hay una ronda que es la primera que tiene lugar a lo largo del año en la provincia de Guadalajara, que es la rondalla de Pastrana, una rondalla que es multitudinaria. Tuvo una época en que decreció un poco, pero luego junto a los mozos se unieron las mozas y lograron sacarlo adelante, bueno, con una gran participación, ya digo, en la que se van recorriendo todas las peñas donde se hace la limonada, a la cual invitan a los que forman parte de esas rondallas y a quienes les acompañan, que generalmente suelen ser las autoridades civiles eclesiásticas, y también antiguamente pues iba la Guardia Civil y todo. Bueno, es una fiesta que comienza precisamente con la solicitud de licencia a las autoridades para comenzar esa ronda, y claro, se hace por la noche y termina sobre las 4 altas horas de la madrugada con una gran belleza, porque van cantando por todas las calles estrechas del pueblo con todos los instrumentos propios de las rondas, ¿no? Son los laúdes, las guitarras, los guitarrillos, los triángulos, los instrumentos, con un sonido muy agradable. Y bueno, porque se hace en honor a San Blas, porque parece ser que en principio está demostrado que desde hace por lo menos 200, 250 años era patrono de uno de los patronos de Pastrana, aunque parece ser que también lo era antes, como demuestra el hecho de que la cruz parroquial, aparte de tener grabados por ambos lados los evangelistas, por otro, por uno de sus lados aparece precisamente San Blas asaeteado, y eso es significativo, lo cual quiere decir que habría una hermandad. Y entonces, gracias a esa hermandad, empezaría posiblemente estos cánticos que actualmente pues tienen ese sentido religioso, pero aunque son ya más de carácter, digamos, laico. ¿Hablamos de San Blas o San Sebastián? De San Sebastián, perdón, eso, claro, sí, por eso sí, he dicho asaeteado, y es. No me pegaba, efectivamente, es San Sebastián. La botarga de la ronda, en este caso, no de Pastrana, que sí, es de Pastrana, en la que el pueblo se vuelca. Disculpas al escucha. Que ya celebraremos San Blas, ¿no? Un poco más adelante. Bueno, y luego tenemos San Sebastián también, que siempre ha sido un patrón muy celebrado en los pueblos de Guadalajara, junto con San Roque y junto con otros santos, los que funda San Blas, precisamente, los que tenían carácter taumatúrgico, es decir, aquellos a los que la gente del pueblo pedía que ocurriesen sucesos, o que lloviese, o que se curase la garganta de un hijo, o que desapareciera la peste, como también ocurre con San Vicente. Bueno, y entonces llegamos a Moernando. En Moernando, San Sebastián se celebra con una botarga y un bufón. Esto es algo reciente relativamente. Hay la leyenda que trata de conjugar el ritmo de estos dos personajes. Dice que es una lucha que llevaban la lucha interna que tenían el matrimonio que era Francisco de Eraso, que era secretario de Felipe II, el cristianísimo rey, y su mujer, Mariana de Peralta, a la que normalmente pues solía engañar sexualmente. Y entonces, para ponerlo en ridículo, cogió a uno de esos criados del palacio de Moernando, lo vistió de bufón y iba por las calles insultando al marido, etcétera, etcétera. Y de ahí surgió, porque dice que ponía sexualmente los cuernos, que se aprovechaba porque Francisco de Eraso utilizaba el derecho de pernada. Y tú imagínate en el siglo XVI el derecho de pernada,
cuando no se había utilizado en ninguna parte o en alguna parte, pero vamos... Aquí no había esa costumbre, ¿no? No había esa costumbre, y una vez que la hubo, creo que hubo un personaje aquí en Cataluña que la hizo y al día siguiente apareció con el cuello cortado, pero vamos, no, son cosas sencillas. Oye, y ahí entonces, en teoría, es donde cuando surge ese bufón de Modernando. Esa es la leyenda que quiere clarificar la existencia de estos dos personajes que van recorriendo las calles del pueblo, también convocando a la gente a un agape que se hace antes de la salida de la misa, que es la caridad, que consiste en bacalao, patatas con bacalao y una serie de vino, queso, etcétera, etcétera, que es como se hacía antiguamente. Entonces, una vez que termina ese ágape, cada cual a su casa y se han acabado. Esto en torno a San Sebastián, ¿no? Esto se hace, tuvo lugar ayer, el día 18. Tuvo lugar ayer en Modernando. Y ya hoy y mañana, también con motivo de San Sebastián, tiene lugar la botarga de Montarrón. Es una de las que conservan su pureza originaria, y solamente es representada por un personaje que sigue haciéndolo desde hace casi más de 50 años, que es Félix Mejía San José, un gran amigo al que conozco desde hace muchísimos años y con el que he participado en muchísimas fiestas, desde las 5 de la mañana con una hoguera porque nos helábamos de frío, con una nevada inmensa, hasta el año pasado. Tiene dos días, porque el primer día tiene lugar los actos religiosos, es decir, hoy por la tarde se hace la misa, donde se hace una acuestación y el cura hace una homilía en honor al santo, y luego es mañana, donde en el ayuntamiento, en el salón de plenos, se reparte la caridad, que es queso y unos panes anisados con vino tinto. Antiguamente se hacía por orden jerárquico. El primero que bebía era el alcalde, luego el teniente alcalde y luego los demás concejales por edad. Y después el pueblo. Ellos lo hacían en la sala de plenos y el pueblo lo hacía abajo. Y ellos lo hacían bebiendo de una jarra que se llamaba la jarra bonita. Era una jarra de cerámica, una jarra muy bonita, que era una pieza del siglo XVIII, de Talavera de la Reina, y se echaban en unas escudillas de plata, y entonces iban bebiendo por orden. Mientras que abajo, en la entrada del ayuntamiento, pues se llevaban unas banastas grandísimas de pan que se iba repartiendo a cada miembro del pueblo y a los que asistían, a todos los asistentes. La caridad es gratuita. Se les iba pasando un porrón grande de vino, e iban bebiendo la cantidad que quisieran. Se les daba un cuarto de hogaza de pan, un pan blanco, un cuarto de pan anisado y bendecido, lo había bendecido, lo bendice el cura el mismo día, y un trozo que es un cuarto de queso. Iba a cuartos la fiesta. Un cuarto de queso, lo cual es una cantidad respetable. Esto, como decíamos en la anterior charla, ¿no? A día de hoy, pues quizás no se tenemos de, pero en su momento esto es un regalazo, ¿no? Era un regalazo, puesto que en aquella época las hambrunas eran inmensas. Entonces, para paliar el hambre, los ayuntamientos, los concejos, solían ayudar a la gente del pueblo el día de la fiesta con estas ayudas en comida, que no materiales, no económicas. Y también hay una cosa curiosa a tener en cuenta, y es que parte de ese pan generalmente se le echaba a los animales domésticos, a las mulas, a las gallinas, para que tuvieran salud, porque de ellas dependía también la economía de la casa. Tú imagínate, si tenías una mula para labrar y tenías que labrar y la mula se te moría, no podías labrar, con lo cual tu familia se quedaba a dos velas, no tenía comida. Que la bendición iba también para los animales, ¿no? Claro. A través de ese pan que hay que darse cuenta que el mundo antiguo
Era una economía de subsistencia. Nada, absolutamente nada sobraba en la casa ni en el campo. Lo que sobraba en la casa, que podía ser la basura de las gallinas, de las vacas, de las ovejas, de las mulas, se echaba al campo como abono. Y era así. Las cuadras estaban debajo de las casas. ¿Por qué? Porque los animales dan calor y es una forma de tener energía y de ahorrarse quemar leña. O sea, todo tenía su porqué. Estaba bien discurrido, ¿verdad? No me imagino como ahora, pero bueno, parece que antes se discurría más porque había más necesidad. Seguimos, si te parece, recorriendo la provincia con estas fiestas tradicionales. Pues como quieras. Y tenemos San Vicente en Sigüenza. Yo no puedo dejar de hablar de San Vicente y de Sigüenza. Yo casi me callo y mejor lo explicas tú, que paso eres seguntino ilustre. Pues bueno, hay que tener en cuenta, según se dice, que el día 22 de enero del año 1124 el obispo don Bernardo de Agén conquistó Sigüenza de las manos del moro, del agareno, del infiel. Y entonces, pues para celebrarlo se conmemoraba, coincidió con el día de San Vicente, y entonces se conmemora con unas tradicionales hogueras. Yo no lo creo, pero pienso que se trata de dos fiestas que se han unido, una considerando la entrada del obispo Bernardo de Agén y otra más antigua que se aprovechó, como son las luminarias. El salto de las luminarias siempre ha sido muy tradicional, no solamente en San Vicente, sino en San Ildefonso, que es al día siguiente, como ocurre en Valverde de los Arroyos, donde la imagen de San Ildefonso se saca del templo parroquial en una procesión alrededor del templo, se hace una hoguera y en esa hoguera se echan plantas aromáticas para que el santo, es un saumerio, coja ese olor y purifique todo el pueblo del pecado. Entonces, como decíamos, en Sigüenza confluyen esos dos elementos, el salto de las hogueras, pues una hoguera de carácter invernal, como unos días antes tuvo lugar también la de la purificación y bendición de los animales, el día de San Antonio Abad, es San Antón Abad. San Antonio es San Antón, que a imitación del fuego de San Antón o el beriberi, que estaba provocado por ese fuego interno que era consecuencia del cornezuelo del centeno, que entonces sí, era un micelo que le salía a las panochas y al centeno, que producía esa enfermedad. Y entonces esas lumbres, esos calores internos que padecía la gente, se imitaban mediante el fuego de San Antón, que decían. Pero bueno, esto es ir demasiado lejos. Y entonces en Sigüenza se saltan las hogueras, los chavales y la gente de broma se tizna la cara, lo cual quiere decir que es un signo, aunque manche, es de purificación, porque después de la mancha viene la limpieza, y al mismo tiempo pues la gente disfruta comiendo las roscas del santo que se venden delante de la puerta de la iglesia de San Vicente, porque la hoguera se prende fuego en la plaza de la Casa del Doncel, la plaza de San Vicente. Justo enfrente también de la iglesia de San Vicente. Eso es. Bueno, pues una fiesta también tradicional de... Bueno, el día siguiente tiene lugar el San Vicentillo, ¿no? Eso es. Que se comen el bibitoque, se comen los torrendos y luego hay una serie de subastas por parte de los miembros de la cofradía de San Vicente de las piezas, de las donaciones que ha hecho la gente del pueblo, y que curiosamente no son por puja vocal, sino que a la carta más alta. Sí. Así es como se reparten esas donaciones de la gente a San Vicente, que además las va colocando durante la procesión del santo por las calles de Sigüenza. Se van poniendo en las andas. Eso es. Bueno, pues San Vicente en Sigüenza. ¿Te parece que visitemos otro par de fiestas en este espacio también? Bueno, pues vamos a hablar de la botarga de San Pablo. Esta es una botarga. San Pablo eres junto con San Pedro, pues date cuenta... ¿No se celebra en julio? San Pedro y San Pablo. Es que este es el tema, pero ahora resulta que la vemos aquí el día 24 de enero, cosa que es llamativa. Por eso a mí me llama la atención encontrar esta fiesta aquí.
De todas formas, doctores tiene la Iglesia. Es simplemente el recorrido por las calles del pueblo del botarga, que es un botarga recuperado recientemente, que tiene una cachiporra que invita a participar en la misa, y luego se hace una especie de baile vermú, y luego por la tarde hay unas actuaciones, pero vamos, la actuación del botarga es más bien escasa, sí. Bueno, esto fue en Cemillán, y luego tenemos otra, entiendo yo, que fiesta importante, o al menos que sí es conocida, ¿no? La soldadesca de Mazuecos. Sí, bueno, esta es una también de los pesos pesados, sí, por así decir. Ya va avanzando el mes de enero y nos encontramos con la Virgen de la Paz. En la Virgen de la Paz volvemos a ver los dos elementos que suelen unirse con frecuencia. Son la botarga, como endiablado o como enmascarado, y también los danzantes que la acompañan. En este caso, los danzantes se han sustituido por una soldadesca. ¿Por qué una soldadesca? Porque parece ser que un personaje que acudió en los tercios de Flandes, en aquella época, tuvo un accidente para salvar el barco en el que venían las tropas, después de una de las batallas tan cruentas que tuvieron ahí contra los luteranos. Entonces, parece ser que una bala enemiga atravesó la línea de flotación del barco y se estaba hundiendo, ante lo que él metió su brazo y lo tuvo taponado hasta que llegaron a puerto, aquí a España, con lo cual el brazo se le engangrenó. Pero se encomendó a la Virgen de la Paz de Mazuecos y llegó sano y salvo. Entonces, en homenaje y en agradecimiento, con unos cuantos miembros más que habían ido de otros soldados, compañeros suyos de la misma leva, ofrecieron a la Virgen acompañarla en el día de la fiesta, de su fiesta. Y entonces la botarga sale y entrega la bandera del sargento o alférez, es una soldadesca completa. El capitán, el teniente, el alférez, el sargento, numerosos soldados, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y la bandera se la da a ondear a los más fuertes del pueblo a cambio de una limosna. Entonces, con un solo brazo, tiene que ondear la bandera, liarla y luego desliarla. Entonces, claro, no estamos hablando de una bandera como la que se lleva un partido de fútbol, sino una señora bandera en condiciones, una señora bandera que tiene el tamaño de una sábana. No, pues pero bueno, cosa, claro. Y es curioso porque hay mucha gente que lo hace, ¿no? Y luego la procesión de la Virgen tiene lugar alrededor del templo, pero el número de vueltas que se le da procesionalmente siempre tiene que ser un número impar, o 3, o 5, 7, 9, que es un número varón, un número, porque los números pares son números hembra. Entonces es curioso. Entonces la botarga es muy parecida a la botarga de Valdenuño Fernández, lleva cuadradillos, no es tipo arlequín más bien, y lleva una máscara que se quita cuando sale la procesión y cuando entra en misa. Y lleva, en vez de una cachiporra, lleva un palo con una cuerda y una bola de badana, con la que va dando golpes a los chicos y a la gente en petición de limosna. Es una fiesta muy interesante, muy interesante, que tiene lugar los días 24 y 25, que precisamente este año, en enero, coinciden en sábado y en domingo, con lo cual depende de la cantidad de nieve que haya, ánimo, y que allí además hay buena gastronomía. También, o sea, para disfrutar de unos días completos, ¿no? Sí, y además es zona de vino. También, o sea, tenemos completa el fin de semana en este caso en Mazuecos con su soldadesca, la botarga de la Virgen de la Paz. Y un apunte tan solo, porque también coincide con el día 25, tenemos en Málaga del Fresno y en Robledillo de Modernando, ¿no? Botarga y mojigangas de casados y botarga infantil. Sí, bueno, vamos a ver esta también, la de Málaga del Fresno, es una botarga que se recuperó recientemente y que se hace acompañar por dos personajes que se llaman mujigangas. Eso de mujigangas es un nombre popular, pues su nombre realmente es mojiganga. Mojiganga es aquel personaje que va vestido de una forma llamativa y estrafalaria. Entonces va con dos personajes que, más que llamar la atención por su forma estrafalaria en el amplio sentido de la palabra, es decir, de llamar la atención porque va hecho un Adán,
Lo que pasa es que llama la atención porque sus máscaras son como personajes de la Guerra de las Galaxias. Sí, O sea, sí, yo llamaría... Pero que son literalmente de la... O sea, Sí, yo le pediría al alcalde que las cambiase por unas un poco más también llamativas, también de carácter maligno o demoníaco, también fustigantes, pero hombre, que se aparten un poco de la Star Wars, ¿no? Sí, que es más de Hollywood que de la provincia de Guadalajara. Efectivamente, ¿no? y entonces se hace pues allí un convite gigantesco después de la misa, y bueno, va pidiendo por las calles también con una cachiporra, pero eso es, insisto, es una botarga también recientemente recuperada, y como otras que hemos visto antes, es de casados, porque había una junto con la infantil de Robledillo de Moernando, que era la de los botarga infantil o de los solteros. La de Robledillo de Moernando es la única infantil que queda actualmente viva en la provincia de Guadalajara. Consta del botarga, que es un chaval que no lleva máscara, pero sin embargo se adorna la cara con una perilla, con bigotes, se crecen las patillas, lleva una gorra de barco militar, lleva una cachiporra también, imitando la cara de un soldado, que me recuerda mucho a la del gracioso que salía en el auto sacramental de Utande, el día de los peludillos, o fiesta de San Acacio, y también va acompañado de una serie de pedigüeños. Los pedigüeños solían llevar unos cestillos donde si les daban huevos, y los huevos iban a un cesto, si les daban tocino iban a otro, chorizos a otro, así sucesivamente, patatas a otro, porque la comida típica son las patatas con bacalao, las tortillas de patatas, y el postre la naranja. La naranja, ¿no? Como ya comentamos en su momento. Efectivamente, va también acompañado de una niña que generalmente va dando a besar la paz, lleva un portapaz que le ha prestado el sacerdote, y luego van los músicos. Los músicos son los que llevan la guitarra, los hierrillos, las carrasclas o huesos, y finalmente un grupo de danzantes infantiles, que solamente son 4, y que solamente representan una danza actualmente, porque todas las demás se han perdido, que se llama los molinillos. Y es una danza pues que lo que queda es poquísimo, es solamente un paso de la danza o 2 pasos a lo sumo que dirige el botarga, y a su vez son dirigidos todos por el maestro, puesto que se trata de una fiesta infantil organizada por el maestro, que era el que se encargaba de que las madres de los niños que estaban escolarizados en aquel momento se encargasen de hacer las patatas con bacalao y las tortillas, que son de tamaño pequeño, una para cada uno. Individualizadas, personalizadas, que se dice ahora. Bueno, pues como vemos, fiestas tradicionales en Guadalajara son legión, muy interesantes, y alguna pues que permanece con sus elementos casi originales, como esta botarga infantil de Robledillo de Moernando, que mantiene mucho de lo que tuvo en su día. Y si quieres terminamos con otra botarga. En 30 segundos. El botarga de Beleña de Sorbe, que acompaña a los fieles a la iglesia y a las autoridades, y ya está. Y ya tenemos las botargas de enero. Nos falta ya en la próxima entrega, si te parece, hablar del casar y las candelas, ¿no? Que es una fiesta también de... Es que es una fiesta tan interesante y que mezcla tantos elementos que merece la pena un capítulo aparte. Fenomenal. Pues el próximo será en torno a esa fiesta del casar, la fiesta de las candelas. Muchas gracias, José Ramón, como siempre, y hasta la próxima. A mandar.